Bienvenida, Juliana Marín. Para comenzar este encuentro y este ofrecimiento, el espantapájaros soñador. Muchas Bienvenida. gracias, Clara. Muchas gracias. Hola, yo soy Juliana y vengo de Colombia, de Medellín, que es una ciudad grande, hermosa, con millones de habitantes. Pero este cuento no viene de Medellín, viene de las montañas alrededor de Medellín, que son verdes y llenas de flores y de campos y de fincas. Si tú sobrevuelas Antioquia, que es la región donde yo crecí, y miras hacia abajo, verás que parece un tapete de retazos, una colcha llena de distintos tonos de verdes por todas las parcelitas donde los campesinos tienen sus fincas y allí cultivan de todo. La finca de Juancho García era la finca más preciosa de todas. Juancho García cultivaba caña de azúcar, la caña más dulce que te puedas imaginar, que hacía una panela exquisita. Cultivaba frijolitos y tomates, cultivaba inclusive unos cuantos maíces por allá, cultivaba también café, tenía palos de aguacates y de mango. Y cuando vivía su mujer, también su finca estaba llena de flores. Su hija Juanchita había intentado regarlas y mantenerlas con vida, pero Juanchita apenas tenía 4 añitos. Y las flores que colgaban de aquellos canastos que colgaban en los balcones y alrededor de la casa estaban demasiado altos para ella. Así que Juanchita se tenía que encaramar encima de... Y cuando se encaramaba por allá de la silla, se daba cuenta que se le había olvidado el agua y se tenía que volver a bajar y volver a subir y se le regaba encima y era tan difícil que muchas veces se le olvidaba y bueno, después de un tiempo las flores se secaron. Pero a Juancho García no le importaba eso, igual nunca le había visto la necesidad de flores. La flor de su vida, su luz, su alegría era Juanchita, su pequeña hija. Ella era lo único que le quedaba. Y bueno, él quizá nunca se había dado cuenta de lo solo que estaba. Y él la amaba más que a cualquier otra cosa en el mundo. Pero estaba empezando a preocuparse por Juanchita, porque ella, como que algo le pasaba, había algo raro con esa niña. Estaba empezando realmente a preocuparse. Todo empezó el día en que Juancho García volvió del campo y escuchó que su hija estaba conversando con alguien. Pero cuando entró a la cocina a ver quién había venido de visita, Juanchita estaba sola. Juanchita, ¿con quién hablabas? Papi, papi, papi. Ella se fue corriendo a darle un abrazo grande. Papi, papi, estaba conversando con mis amigos, las hormigas, las hormigas. Es que yo estaba muy triste porque derramé el agua panela, pero las hormigas me dijeron que no me preocupara, que estaba bien porque así ellos le podían llevar azúcar a su reina. ¿Sabías que las hormiguitas tienen reina, papi? Juancho García quedó aterrado. ¿Pero cómo es posible? Las hormigas no hablan, niña, estás loca. Y esto sí le preocupaba a Juancho. Él no sabía nada de niños, no, nunca, jamás esperó tener que criar a uno solo. Y bueno, él tampoco había tenido la oportunidad de ser niño jamás. Así que cuando Juanchita empezó a hablar estas cosas tan extrañas, lo primero que se le vino a la cabeza fue que ella tenía algún trastorno, que iba a quedar deambulando por las calles así como una loca y que él no iba a poder hacer nada por ella. Así que Juancho García le dijo, nunca jamás me vuelvas a hablar de semejantes tonterías, niña. ¿Cómo se te ocurre? Los animales no hablan y no quiero nunca que vuelvas a hablar con ellos. Y Juanchita no entendía por qué su papá se había puesto tan bravo si los animalitos eran los únicos amiguitos que ella tenía.
y ella también estaba sola. Pero quería mucho a su padre y era una niña obediente. Así que, pasados los días, Juancho se sintió tranquilo porque no la volvió a escuchar conversando con animales. Y se sintió orgulloso de sí mismo, de que estaba realmente criando a una niña sensata y obediente. Y esto siguió hasta el amanecer más precioso de la historia. Ese día, Juancho García se estaba levantando con el alba, como siempre, para prepararse para salir, y Juanchita estaba en la cocina preparando el desayuno cuando entró ella corriendo a su cuarto. ¡Papi, papi, 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 papi! ¡Ay, papá! Los pájaros me dicen, yo sé que usted me dijo que no le hablara más a los animales, pero yo no les hablé, ellos me hablaron a mí. Papi, los pájaros me están diciendo que es el amanecer más precioso, más hermoso, más espectacular que ellos han visto, y ellos se los han visto todos, papi, y que es tan espectacular y que yo no tengo que ir a ver, pero que desde aquí no se ve porque lo más bonito está del otro lado de la colina, y me invitaron a salir a volar con ellos, solo 20 minuticos para ver el amanecer y ya volvemos. Ay, papi, por favor, si me das permiso de salir a volar con mis amigos los pájaros, por favor, por favor, por favor. Juancho García quedó aterrado. Niña, ¿qué te dije? ¿Qué te pasa? Los animales no hablan y los niños no vuelan, estás loca. Pero Juanchita ya estaba preparada. No, papá, es que yo les dije eso, que los animales no hablan, y ellos me explicaron todo. Vea, lo que pasa es que los adultos, como son tan altos y tan grandes, ellos no escuchan a los animalitos, que son todos chiquiticos, pero como yo soy más chiquitica, entonces estoy más cerquita de ellos, y por eso sí los oigo, porque ellos hablan muy pasito, y por eso usted no les escucha, y por eso usted cree que no hablan, pero yo sí los oigo, y ellos sí hablan. Y también me dijeron que claro, que los niños sí vuelan, que los adultos también podrían volar, pero es que como nunca practican y como están más gorditos y más grandes, entonces les cuesta más y es más difícil, pero que todos los niños podemos volar así naturalmente. Ay, por favor, papi, sí, dame permiso. ¿Puedo ir con mis amigos? Y Juancho García tan aterrado estaba que lo que le salió de la boca sin siquiera pensarlo fue: el único sitio a donde tú irás si no dejas estas tonterías es al orfanato. Esas palabras dejaron en shock a Juancho tanto como a Juanchita. Claro que él no tenía ninguna intención de dejar ir a su hija, al amor de su vida, a lo más precioso que él tenía, pero al ver la cara que ella puso, Juancho García sintió un alivio, con un poco de culpa, sí, pero al ver la cara de terror que puso ella, Juancho García supo que había encontrado algo que funcionaba y podía estar tranquilo que ella ya no volvería a hablar del tema. Y así fue. Juanchita no volvió a hablar ni de pájaros, ni de hormigas, ni de volar, ni de nada. Es más, ya casi no hablaba, casi no sonreía, servía la comida, se la comía calladita y se veía un poco más triste de lo normal. Y sí, Juancho García se sentía mal, pero ¿qué más iba a hacer? Por lo menos, ya no se tenía que preocupar por ella. Sin embargo, los pájaros no dejaban de seguir a Juanchita por todos lados. Y finalmente un día Juancho García se hastió. ¡No más!, dijo, entrando a la casa ya furioso. Había pasado toda la mañana sacando a los pájaros de la huerta, y cuando volteaba ya se habían vuelto a meter, sacando a los pájaros por allá que le estaban comiendo los mangos, sacándolos, y volvían. No más. No más. Voy a hacer un espantapájaros. ¿Qué son espantapájaros, papi?, preguntó Juanchita mientras servía la sopa. Ay, usted sabe, un espantapájaros es como un muñeco así todo grande, todo feo, que uno pone en la huerta para asustar a los pájaros. Ay, papi, ¿te puedo ayudar a hacerlo? Sí, por favor, por favor, por favor. ¿Lo puedes hacer tú solita?, dijo Juancho García, muy feliz de que finalmente ella parecía estar lista de tomar un poco de responsabilidad y de deshacerse de todos estos pajarracos. Y claro, siendo el hombre que era, no se dio cuenta que Juanchita, con sus 4 añitos,
Lo único que le había escuchado fue la palabra muñeco. Y Juanchita García terminó de organizar y de lavar los platos lo más rápido que pudo y salió feliz. Se fue y cogió el segundo machete de papá, el que no tenía tanto filo, el que estaba así como todo oxidado, y así arrastrando el machete todo pesado. Se fue hasta la huerta y cortó las cañas de azúcar más dulces y los amarró allí en la huerta para hacer la estructura, los amarró con unos cabellos hasta que ya quedó bien el cuerpo. Bueno, ahora lo que necesitaba era un poncho para dar y tenía que ser bien colorido y bien bonito. ¿Dónde encontrar? ¡Ajá! Ahí lo vio. Juanchita, todavía arrastrando el machete, se fue corriendo lo más rápido que pudo hasta que llegó a la colina y allí, parándose en la puntita de los pies, logró cortar un trocito del arco iris. Y con ese pedazo del arco iris se lo envolvió al espantapájaros que ya estaba empezando a tomar forma. Precioso. Ahora le faltaba la cabeza y ella sabía exactamente la cabeza perfecta. Bueno, pues esperó a que su papá ya se hubiera acostado, terminó de organizar la cena y sí, ahí, la luna. Tan pronto bajó el sol y la luna tan preciosa y brillante empezó a salir, Juanchita volvió a correr, a subir a la colina más alta. Pero la luna estaba demasiado alta. Pero Juanchita se acordó, de repente, claro, había una segunda luna en el fondo del agua. Y bajó corriendo hasta encontrar el riachuelo y claro, allí en el fondo estaba la luna preciosa. Ella se tiró, se mojó todos los vestidos, sacó la luna y no pesaba, flotaba ella solita y se la llevó así empujando por el aire hasta que quedó perfecto sobre el cuerpo del espantapájaros. Bueno, ahora necesitaba cabellos. Encontró unas hebras doradas que parecían unas pajas que estaban por ahí tiradas por el camino. Lo que ella no sabía es que realmente eran rayos de sol que se habían quedado dormidos y ya que había bajado el sol estaban todos perdidos y no sabían para dónde ir, así que se dejaron colocar allí. Encontró dos moras así bien jugosas, se las puso para el ojo, una orquídea para la nariz y un pedazo grandote de sandía para la sonrisa. Y para el toque final, un sombrero paisa. ¡Ay! El espantapájaros ya estaba listo y era perfecto y era precioso. Pero no era un espantapájaros, era un llamapájaros. Esa cosa tan hermosa y tan perfecta. Y cuando sopló el sereno, el aire de la noche, a través de esas cañas de azúcar empezó a soplar como una flauta dulce y empezaron a venir todos los pájaros a ver qué estaban haciendo. Primero que todo, por supuesto, llegaron los búhos y las lechuzas. Juanchita, ¿qué haces? Muy extrañados de verla por aquí en medio de la noche, que ella nunca salía de noche. Lo hice para ustedes, decía Juanchita. Miren, 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 sí les gusta. Para nosotros, decían las lechuzas. Sí, muy bonito. Sí, 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 me dijo mi papi que hiciera un muñeco para los pájaros, para mis amigos los pájaros. Yo creo que él ya está empezando a quererlos a ustedes también. Y entonces eso quiere decir que yo ya les puedo hablar porque me mandó a hacer un muñeco para ustedes. Si les gusta, es para todos mis amiguitos los pájaros. Vaya, llámenla a los demás, díganles. Sí, sí, muy bonito, Conchita. Colibrí, colibrí, despierta, colibrí, venga, venga, mire. Y bueno, los otros pájaros de día estaban un poco ofuscados de que los estuvieran despertando a la medianoche, pero cuando vieron ese espantapájaros tan espectacular, para nosotros, sí, para nosotros, sí, 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 para todos mis amigos los pájaros, eso empezaron a llegar los pájaros de todas partes, porque como bien sabemos, lo que más vuela es el chisme.
Y el chisme voló y se regó por todas las, inclusive tierras más lejanas, empezó a llegar. Usted sabe cómo es uno que, que a veces caen a la fiesta sin siquiera que lo... Va, empezaron a llegar pájaros que Juanchita ni siquiera conocía. El primero que llegó, la guacamaya, así con sus colores de la bandera colombiana, desde el lejano Amazonas, diciendo que qué tan extraordinario esto, ni siquiera en su tierra había visto algo tan colorido. Desde los Estados Unidos de América llegó el águila calva, el águila así majestuosa, metiéndose a codazo limpio, y por allá desde lejos, desde el otro lado del mundo, llegó un pájaro con unas patas largas, tan grande que no podía volar, pero eso sí, corría a toda y contaba que venía de un mundo donde toda la gente vivía al revés. Y cuando ya estaba empezando a subir el sol, el último pájaro, el que venía de más lejos, un pájaro así negro con blanco, todo elegante, como en un smoking, un traje que no podía ni correr ni volar, pero eso sí, nadaba. Pero bueno, como no tenía por dónde nadar, vino así caminando, igualito a una monja parecía. Y venía de una tierra tan lejos que solamente se vivía y se comía hielo. Juanchita estaba encantadísima escuchando todos los pájaros, conociéndolos a todos, presentándose, y esos pájaros estaban cantando y alabando y haciendo tanta bulla que despertaron a Juancho García. Y Juancho García salió a ver qué pasaba aquí. Y solamente vio una nube multicolor de plumas que le tapaba por completo el jardín. ¡Ey, ey! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Pero esta vez los pájaros eran demasiado. Decían, no, para usted, para usted. Y Juancho García lo echaron de su propio jardín. No, ni riesgos, no más. Y Juancho García entró a la casa y disparó directo a la nube multicolor de plumas. Todas las aves volaron, desaparecieron en un instante y solamente quedó una lluvia de plumas multicolores que flotaba lentamente en el aire. Únicamente un pájaro no pudo volar ni correr, el que venía de tan lejos. Y Juanchita lo recogió entre sus brazos. ¡No! ¡Me lo mataste! ¿Cómo se te ocurre? ¡Eres un mal hombre, malo! Inmediatamente, Juanchita dejó de llorar. Vete a la habitación y empaja las cosas que tan... Nos vamos para el orfanato y nos vamos ya, ya. Juanchita dejó caer aquel pájaro amigo. Y Juancho García, al verle esos ojos con los que lo miraba, sintió terror. Y él era un hombre valiente, fuerte, que nunca había conocido el miedo, así que no reconoció la sensación, creyó que era ira y casi lo volvió a pegar, porque sintió en ese momento que había perdido a su hija para siempre. ¡Vete! ¡Vete! ¡Ya! Tenía la esperanza de que aquella amenaza del orfanato haría que ella volviera a llorar, a decirle, no, papá, por favor, lo siento, no me hagas ir, prometo que esta vez sí voy a obedecer, y bueno, y que después de un tiempo él se dejaría convencer de permitir que ella se quedara, con ciertas condiciones, por supuesto, que no hiciera tantas tonterías, pero no dijo nada, simplemente se fue. ¡Ah! Juancho García empezó a darle patadas y cuando vio que el espantapájaros llevaba su sombrero, pero en ese preciso instante, los primeros rayos del sol atravesaron las montañas y aquellos rayitos de sol que se habían quedado dormidos, de repente despertaron y se dieron cuenta que
Ah, sí, su hogar era allá. Y aquel pedazo del arco iris, al ver la luz, también se dio cuenta que pertenecía en el cielo. Y la luna también decía, llevaba tanto tiempo atrapada en la tierra, era hora otra vez de volar. Y el arco iris empezó a aletear, y el espantapájaros se alzó con caña de azúcar, con sandía y todo, a volar hacia el amanecer. ¡Ey! ¡Mi sombrero! ¡Devuélvame el sombrero! ¡Devuélvame! Y Juancho García empezó a perseguir a los espantapájaros, persiguiendo su sombrero, cuando de repente se dio cuenta, qué tontería, ¿cómo estaba persiguiendo un espantapájaros volador? Los espantapájaros no vuelan, pero estaba volando y se le estaba llevando el sombrero. Y si los espantapájaros volaban, ¿será que los niños también? ¿Será que todo este tiempo Juanchito... No, 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 se devolvió Juancho García y empezó a correr hacia la casa, pero era demasiado tarde, porque Juanchita sabía cómo era el orfanato. Los pájaros ya la habían contado. Le habían contado que los niños que se iban allá dejaban de ser niños y empezaban a tirarle piedras a los animales. Y Juanchita sabía que no quería eso. Sabía que no quería tirarle piedras a sus amigos, que no quería no solo perder a sus amigos, sino a sí misma. Y que ella no iba a seguir así. Y Juancho García se volvió corriendo hacia la casa justo a tiempo de ver cómo una nube de plumas multicolores se alzaba de la ventana de su casa, y en medio de esa nube como había una niñita chiquitica, chiquitica, agitando así los brazos lo más rápido que pudiera. Espere. Era mentira, era mentira. Yo no la iba a mandar al orfanato, devuélvase, no se vaya. Y empezó a correr Juancho García detrás de Juanchita. Pero Juanchita y sus amigos los pájaros, quienes se la estaban llevando a un mundo mejor, ya estaban tan alto que no alcanzaban a escuchar lo que Juancho García decía, y simplemente pensaban que él los perseguía para atraparla y llevarla a la fuerza. Así que volaron inclusive más rápido. Y Juancho García los persiguió hasta que Juanchita y sus pájaros no eran sino un puntito negro en contra del amanecer. Y Juanchita se salió del cuento. Y desde eso, Juancho García riega las flores en los canastos del balcón y todos los días saca una manta con arroz y migas de pan para traer a los pájaros, porque desde ese día ninguno volvió. Y todas las noches vuelve a recoger la manta con el arroz y las migas de pan que nadie ha tocado. Pero al día siguiente vuelve a sacar la manta con la esperanza de que algún día los pájaros vuelvan y le traigan noticias de su hija, porque la esperanza es lo último que se muere. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, donde no quiere admitir, Juancho García ya sabe que Juanchita nunca volverá, porque Juancho García aprendió demasiado tarde que los hijos son como los sueños, y si uno no los trata bien, se tienen que ir. Gracias. Hermosísima, Juliana, como todas tus historias también escogidas para un momento como el de hoy, donde nuestro tema será cómo transformar tu historia. O sea que a partir de estos momentos, Juliana nos va a contar un poquito de cómo llegó a este mundo de los cuentos, de las historias, y cómo hemos escogido este título para que hoy nos inspire a todos a través de lo que ya ella ha
aprendido desde culturas milenarias, desde experiencias de viajes, porque Juliana es una viajera no solamente del alma, del cuerpo, sino de historias. Cuéntanos entonces sobre tu recorrido, cómo comenzó, cómo encontraste este mundo de las historias. Yo soy una de esas pocas personas afortunadas que desde relativamente temprano encontró su propósito en la vida. Muchas veces uno pasa todo el tiempo preguntándose, bueno, ¿yo para qué sirvo? ¿Qué debo hacer? Pero encontré mi pasión, que era y que es contar historias, ser cuentera, storyteller. Y descubrí una escuela de cuentería y oralidad en Medellín, en Colombia, que es de donde soy, que se llama Viva Palabra. Y cuando yo encontré eso, dije, ¿cómo así? La cuentería, contar historias, eso es una profesión, eso se estudia. Y yo, ¿cómo no sabía de esto antes? Para esto nací. Y yo me metí de lleno, con toda. Y realmente me llenaba y sentía, este es mi propósito en la vida, para esto vine. Sin embargo, sucedió algo. Sucedió algo y es que viví lo que para mí fue una gran tragedia y de repente descubrí que no podía contar historias. ¿Qué pasó? Se me perdieron las historias. Ya no podía simplemente. Y decía, bueno, sí, me pasó esto muy triste, estoy deprimida, pero es simplemente uno se dedica y sigamos así como sea y se me va a pasar, se me va a pasar. Y no se me pasó. Intenté durante unos 6 meses aplicarme realmente a la cuentería después de haberme graduado y toda la vaina y después de que me sucedió esto. Pero cada que contaba era como si vomitara palabras muertas que no me llenaba y finalmente no solamente no me llenaba, era terrible, era cargar con un peso que decía estoy mintiendo porque yo no estoy aquí. La parte de mí que cuenta historias falta. Y sentía ese vacío, sentía eso muerto dentro de mí. Y finalmente dije, no puedo, no le puedo faltar el respeto a los cuentos de esta manera, ni a las personas que escuchan, porque para mí contar historias es algo sagrado. Entonces dije, bueno, voy a darle un descanso y esperar a que las historias vuelvan. Y no volvieron. Y no volvieron. Y siempre pensé que en cualquier momento iban a volver y así se pasaron más de 4 años. Y finalmente cuando llegó la pandemia y todo se cerró y yo me descubrí viviendo sola en una cabaña, en una zona rural, y dije, bueno, pues todo el mundo está hablando de reinventarse, ¿no? Y puede que haya llegado el momento de admitir, de reconocer que quizá las historias no vayan a volver. Y quizá yo ya no puedo ser storyteller. Esa ha sido mi identidad, narradora de historias, pero de pronto no, de pronto no puedo. ¿Entraste Pero como en un entonces vacío? ¿Entraste como en un vacío? ¿O cómo llevaba, describes? llevaba un vacío durante varios años ya, pero cuando todo el mundo se apagó y cuando yo llegué a ese punto de descubrir, me tengo que reinventar, porque simplemente esperando que las cosas cambien no ha cambiado nada. Entonces ahí fue cuando me fui a vivir a una cabaña en el bosque con la intención de me tengo que sanar o morir en el intento. Y en ese camino, en esa búsqueda, descubrí algo. Descubrí que yo toda la vida había contado historias, pero nunca había contado las mías. Es más, ni siquiera las había escuchado. Pero estando allá en soledad y en silencio, descubrí que aunque no pudiera contar historias, todavía podía escucharlas. Y empecé a escuchar mi propia historia, porque pedí oírla.
Y esto fue mediante una práctica de meditación, como una especie de ensoñación que algunas tradiciones llaman viaje chamánico o algo así, que descubrí completamente por error, nadie me lo enseñó, simplemente, y consiste en simplemente hacerse una pregunta a sí mismo, cerrar los ojos y esperar a que la respuesta venga y seguir la historia. Porque la respuesta viene en forma de historia, en forma de símbolos, por lo menos a mí. Y al hacerme esas preguntas a mí misma, empecé a seguir todas estas historias que empezaron a brotar desde un sitio adentro de mí que yo no sabía que existía. Y brotaron historias desde lo más profundo con todo tipo de personajes que son distintas partes de mí, pero que tienen como su propia personalidad y nombre. Y bueno, y empecé a relacionarme con estos personajes, con los personajes de mi miedo, los personajes de, de mi protector, los personajes de mi osadía, los personajes de mi vulnerabilidad, que cada uno muchas veces al principio ni siquiera sabía qué eran o qué representaban. Eran como un personaje que se llamaban tal y actuaban de tal forma y se peleaban con tal otro. Y era todo un cuento de hadas que iba surgiendo más y más y más. Y al yo irme por este camino, empecé a hacerme amiga de mí misma. Y al escucharme a mí misma, al escuchar mi propia historia, empecé a sanar. Y al ir sanando poco a poco, al ir descubriendo más, empezaron a volver las historias. Primero, empecé a soñar con ellas. Empecé a soñar con un cuento que antes contaba y lo soñaba así tal cual. O empezaba a soñarme a mí misma contando esa historia o cosas así. Y con el tiempo, después de quedarme en esa cabaña por ahí un año, todas las semillas que había sembrado empezaron a dar fruto el año siguiente. Y llegó el punto de decir, la cuentera viajera ha vuelto. Porque yo antes viajaba por el mundo sembrando cuentos como semillas y extrañaba esa yo, pero ya había vuelto. Así que era hora de celebrarlo y era hora de volver a viajar. Así que arranqué a viajar porque me invitaron a contar un festival de cuentería, invité a un amigo y todo se ha ido dando de una forma tan hermosa. Nos enamoramos por el camino ahora y ya llevamos 2 años viajando juntos por el mundo y el plan es seguir viajando otros 3 años más o menos, contando historias por el camino. Porque las historias pueden sanar si uno las sabe escuchar y si son la historia correcta. Aquí hablando de las distintas culturas, porque ustedes han estado en países completamente, algunos desconocidos. ¿Cómo escoges las historias que tú crees que van a llegar a ese grupo de personas? O sea, ¿qué criterio usas como para escoger dentro de una cantidad de historias que tienes en tu biblioteca, digamos, andante, para una cultura en particular? Muchas veces me equivoco, eso es algo que todavía estoy aprendiendo. Ya. Pero a veces sucede algo muy interesante y es que como que intuitivamente se me viene un cuento a la cabeza que de pronto hace mucho tiempo no había pensado y digo, no sé por qué, pero este. Eso cuando estoy contando cuentos individuales, porque muchas veces, por lo menos en Latinoamérica, me la acercaba a las personas en las plazas y decía, he venido desde Colombia a contarte un cuento, ¿lo quieres oír? Y entonces ya a esa persona o a ese pequeño grupo de personas, entonces ya el cuento que se me viniera se los entregaba. Otras veces ellos pedían el cuento y yo como les ofrezco como ciertas categorías, un cuento para pensar, un cuento para sonreír, un cuento para decir, o un cuento para decir, oh. Y ya cuando pero en cuanto a la cultura, también se trata mucho de observar que en general las culturas, las personas tienen hambre de cosas diferentes. Por ejemplo, este ejemplo lo uso mucho para ilustrar.
El teatro de la opresión, no sé si has oído hablar de eso, que se No, trabajó en Latinoamérica, en donde se trabajaba mucho el tema de la opresión y cómo las personas podían utilizar el teatro para expresarse y para rebelarse en contra de la opresión, en cierto modo, ¿cierto? Porque claro, en Latinoamérica hemos tenido todo tipo de opresión, por la violencia, por dictaduras, por de todo. Cuando llevaron ese mismo concepto a Europa, no les funcionó. Porque en Europa la gente no tiene ese tipo de opresión como tal, entonces no conectaba. Pero después se dieron cuenta, no, pero espere, pero aquí la gente sí siente opresión, solo que la opresión no viene de afuera, sino de adentro. Entonces ese mismo concepto se empezó a trabajar en Europa y en países desarrollados con, bueno, la opresión de tus propias voces negativas, la opresión de lo que esperas de ti mismo, de la opresión de tu culpa. Entonces, ir observando qué hambre tiene la gente. Algo que he observado que a lo largo de distintas culturas, que especialmente los jóvenes y las mujeres en particular, pero especialmente jóvenes, es que tienen hambre de sanar, porque por primera vez tenemos una generación que se está dando cuenta de todo el daño que se ha hecho y que no es normal y que no debería ser así. Y empezar a decir, espera. No más. Esto no simplemente, así es la vida y me la tengo que aguantar. No más. Entonces, al reconocer esas heridas, están buscando sanarlas. Entonces, uno va mirando según la cultura, pero en general, los jóvenes están buscando conexión y sanar. yo diría al respecto de la experiencia que tuviste y de la sanación que se está buscando actualmente en generaciones actuales, es como un diálogo interior con nuestras voces internas que en algunas fórmulas o formatos de trabajarlas se llaman yoes, como esos yoes que hacen parte de nosotros a nivel individual y, digamos, yo digo a nivel cultural por las situaciones de opresión, guerra, pobreza o riqueza que viven los distintos países y como tú ya tienes como un concepto global a la hora de la verdad del ser humano, tenemos las necesidades actuales de no repetir historias. Entonces, a, a través de los cuentos y las historias, eh, es como una forma de expresar algo que no está dicho de manera personal, sino a manera de que cada persona le encuentre su contenido y su moraleja. ¿Qué opinas de eso? Yo siento que, bueno, yo el mundo entero lo veo desde el lente de las historias. Yo todo lo veo como una historia, como muchas Claro. historias entre las, ¿cierto? Sí, Así entiendo el mundo. Y cuando se trata siento que se trata de ver en qué historia estoy metida y quiero seguir ahí, quiero seguir y vivir esa historia. Escuchando historias antiguas, uno ya se va haciendo como una idea de, como ya escuché esa historia y ya veo que lo que estoy viviendo es lo mismo que vivió ese personaje, pues entonces lo más probable es que si sigo por este camino, va a pasar esto que pasó en la historia. Entonces es una forma como de ir diciendo, "Ah, si sigo así, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto". Entonces es bueno, ¿en qué historia estoy metida? Y quiero estar en esa historia. Tantas veces uno vive historias que se repiten sin uno siquiera ser consciente o darse cuenta. Y hay dos formas de salirse del cuento. Uno, uno se sale del cuento simplemente dejando que suceda. Uno se sale del cuento porque uno ya no es
quien toma las decisiones, sino que el cuento sigue por un camino y uno está ahí dejándose llevar. Y así Claro, uno se salió del cuento porque, en cierto modo, si Juanchita se hubiese quedado, ella hubiese dejado de ser Juanchita. Hubiese perdido a sus amigos, hubiese perdido la capacidad de volar y de hablar con los animales, por supuesto. Se habría salido del cuento porque habría dejado de ser ella. Pero está la otra opción también, salirse del cuento para volverse el cuentero, para volverse quien cuenta la historia y por lo tanto quien decide qué caminos va a tomar. Y eso es muy diferente. Por eso cuando yo siento que cuando fui a la cabaña fue que me salí de mi historia, me salí de mi cuento y empecé a crear otro, uno diferente. Juanchita se salió del cuento, Juancho García se quedó. Fíjese que él se quedó en el mismo cuento de ser un hombre solitario, triste, con esperanza, pero solo. En ningún momento se puso, se echó a andar, a caminar a ver si encontraba un pájaro, a preguntarle, a intentar volar, a intentar acordarse de lo que quizás sabía de niño. Siguió en la misma historia y no cambió nada. Entonces, uno sabe desde dónde habla, pero no desde dónde lo escuchan. Y yo ese cuento del espantapájaro soñador lo entiendo así, pero otra persona lo puede escuchar completamente desde otro punto de vista. Eso es lo bello de las historias, que cada cual oye lo que posiblemente necesite oír. Y tengo unos otros ejemplos de eso, pero dime. no, te quería preguntar con respecto a, digamos, salirte del ciclo de repetición y en el trabajo con esos como arquetipos o yoes o partes que hacían, tenían como un contenido propio y una vida propia y básicamente se volvieron reales en el mundo de la ensoñación a través de otras figuras, digamos, inanimadas o del mundo invisible. Entonces, digamos, es importante para las personas de que a veces en la vida cotidiana o en el hacer o en los hábitos y el seguir las creencias familiares o básicamente las reglas culturales, el encuentro desde el silencio y esa parte interna de ese mundo interior donde entraste fue lo que permitió que la historia no se repitiera. Entonces me gustaría en el ejercicio, por ejemplo, de taller que tuve la experiencia contigo, porque Juliana dicta también este tipo de talleres para las personas que estén interesadas. Un ejemplo de un arquetipo, por decir algo, encontraste el tigre o encontraste una araña o encontraste una hormiga. Cuéntanos como un ejemplo para que las personas entiendan un poco cómo lo encontraste tú, pero para que otras personas también tengan como una pequeña herramienta de encontrarse a sí mismos o empezar el trabajo. A mí me funcionó porque soy cuentera y porque todo lo veo mediante los símbolos. Pero cada uno tiene su medicina. Hay Total. personas para los cuales este método posiblemente no les resuene o no conecten con ello, pero eso no tiene nada de malo porque hay tantas otras cosas. Eso es lo bonito, es que hay tantos caminos. La forma en que yo lo hice fue, eh, leí un pequeño, estaba buscando alternativas formas de meditación porque la típica meditación tradicional de enfocarse en la respiración y vaciar la mente, a mí no me funciona, no me sirve, no. Entonces encontré otra que decía todo lo contrario, decía, en vez de tratar de vaciar la mente, síguela. El primer pensamiento, imagen, palabra, sensación, sentimiento, emoción, lo que sea, lo primero que se te venga a la mente, sígalo a ver a dónde lo lleva. Entonces, empecé haciendo una pregunta. Tiene que ser una pregunta que pueda ser respondida por el subconsciente, no es ir a pedir los números de la lotería o predecir el futuro o alguna cosa, es algo como, bueno, ¿cuál es
cuál es el propósito de mi alma o cuál es la raíz de mi dolor o qué tengo que hacer para tal cosa. Y ya cuando uno hace la pregunta, lo primero que se le venga a la cabeza, por loco ridículo que suene, síguela a ver qué le sale. A mí me salió una historia, un cuento con personajes y todo eso. Para otras personas posiblemente les más sensaciones en el cuerpo. Bueno, siga esa sensación en el cuerpo, a ver a dónde lo lleva. El taller que hice con Clara y que estoy ofreciendo en línea es como una meditación guiada, como una especie de introducción y puede ser más fácil para empezar. Es como montar cicla, como montar un triciclo, ¿cierto? Hay Sí, ciertas limitaciones, pero también hay más estabilidad. Entonces la meditación guiada es que yo te voy diciendo, bueno, te imaginas tal cosa y según cómo te lo imaginas, eso tiene un significado en la vida real. ¿Por qué? No sé. Supuestamente hay una cosa que del subconsciente colectivo y ciertos símbolos significan lo mismo para la gran mayoría de las personas. No todo, obviamente, pero en nuestra cultura, por lo general, por decir un ejemplo, el color blanco se asocia con paz, con, bueno, ¿por qué? Porque todas las historias, que la bandera blanca, que la paloma, que no sé qué, esas son las historias que se nos han metido. Pero hay, por ejemplo, una cultura africana donde el color blanco es el color de la muerte, porque es el color de los huesos. Entonces, si una persona de nuestra cultura que se imagina el color blanco puede ser, ah, qué bueno, mientras que una persona de su cultura se imagina el color blanco, es como que, oh, no. Entonces, uno es el que conoce su lenguaje simbólico mejor que cualquier otra persona y por lo tanto uno es el que tiene que decidir, ah, esto significa esto para mí. Al mismo tiempo, hay unas cosas que por lo general significan X cosa para muchas o la mayoría de las personas. Y viéndolo desde ese lente, uno puede decir, bueno, ¿me aplica o no me aplica? Si tiene sentido o no. ¿Eso responde a tu pregunta o no la entendí sí, bien? la responde completamente porque dentro del inconsciente, digamos, hay el familiar, el colectivo, el personal, hay distinta información y básicamente dentro del mundo de la ensoñación o del mundo de los sueños, la experiencia es de que definitivamente los arquetipos y los símbolos de uno están relacionados con el propio hilo de vida que uno tiene y el significado que le da. Porque obviamente cada persona desde pequeña ha tenido unas experiencias esporádicas o repetitivas o que aprende a reconocer y le da energía a ese tipo, por decir algo, de animales. En el caso de nosotros, que somos de cultura latina, para nosotros el colibrí no significa lo mismo porque nosotros lo vivimos, lo vemos y está permanente alrededor de nosotros. No significa que una persona en Europa lo pinta, o sea, tiene una experiencia completamente ajena a la experiencia real, pero lo ve desde una perspectiva distinta. Entonces, en ese contenido es como cada persona tendrá experiencias completamente distintas. Dentro de estas historias que surgen desde ese mundo invisible, ese mundo inconsciente, donde todos nosotros tenemos almacenados información y en el caso tuyo, ¿cómo has experimentado, hilado o cómo ves tu futuro en el sentido de escribir tus propias historias ya con la experiencia de experimentar públicos distintos, o sea, cuál es como tu inspiración actual? Contar mi historia por contarla, siento que no tiene tanto sentido. No, Tiene que servirle a otra persona que o no me conozca o que no haya estado ahí. Tiene que resonar con la historia de ellas, porque ese es el valor que tienen los cuentos, que tienen las historias. Es como, por ejemplo, una grandiosa cuentera que conocí que me dijo que la gente se la acercaba llorando y decía, pues no sé por qué estoy llorando, si esto no me pasó. Y ella decía,
Por supuesto que que te pasó. Por eso lloras. Por Claro, cuando una historia solo te puede romper el corazón si el corazón ya está roto. Entonces, muchas personas llevan diciéndome que debería escribir un libro sobre los viajes, sobre todo eso, porque estoy viajando de una forma un poco más eh, inusual. Eh, Tiendo a viajar más como los hippies de los 70s con relativamente poco dinero, con una mochila pequeña, así a dedo, como pidiéndole a los carros que lo lleven, quedándome acampando por ahí o quedándome con amigos o con couchsurfing o a veces inclusive tocando puertas de extraños y diciendo, hola, soy una cuentera viajera y no tengo dónde dormir esta noche, puedo dormir en tu sofá y a cambio te cuento historias y te cocino algo. Bueno, entonces, sí, eso es una aventura. Muchas personas me han dicho que escriban sobre eso, pero solamente fue hasta hace como 2 meses que dije, bueno, está bien, voy a buscar la forma de hacerlo, pero únicamente si encuentro la forma de que realmente le sirva al que lo lea. Y por lo tanto, tengo en proyecto un libro que espero sacar este año que se va a tratar de lecciones del camino, lecciones que he ido aprendiendo de los viajes y de las historias, no solamente de las historias que cuento, de la mitología o de lo que sea, pero también de las historias que he vivido. Y juntar todas esas historias de tal forma que sean algunas de las lecciones grandes que yo he aprendido y que aplico en mi propia vida y que siento que que han hecho que mi vida sea muchísimo mejor, porque amo mi vida es espectacular, hermosa. realmente soy muy, muy, muy Eh, feliz. Hermosa porque eres una Y valiente, o sea, tienes un valor y una grandeza tremenda. es que la valentía es lo mínimo, Clara, es lo ¿Cómo? mínimo. Es Sí, lo mínimo ser valiente, tenemos que ser valientes. tenemos que ser valientes. Uno puede ser puede ser valiente y ser mala persona, bueno, pero es imposible ser buena persona si se es cobarde. Total. O sea, es la base de todo. Entonces, y de lo que sea que uno quiera hacer en la vida, lo primero es la valentía. Entonces, la gente me dice, es valiente? Pues como que, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? La valentía no se trata de ser un héroe, No, se trata de saber que si algo vale la pena, hay que hacerlo, así le dé miedo. actuar, hay que actuar. O sea, hay que caminar el camino, hay que vivir la vida, hay que arriesgarse. Bueno, Es para, que, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es una vida que no existe. O sea, la gente muchas veces también me pregunta, ¿usted no le da miedo viajar así? Y yo digo, pues me da más miedo llegar al final de mi vida y darme cuenta que nunca viví. totalmente, Así que desde muy joven decidí, no, es, totalmente. realmente quiero vivir de forma que si se me acaba la vida ya, digo, lástima, porque uno siempre quiere más, pero hice lo que pude y fue suficiente. Bueno, para ya despedirnos, así en cortas palabras, ¿cuál ha sido tu mayor reto que te haya quedado grabado, que tú digas, definitivamente ese fue como el examen final dentro de todas las experiencias de cuentería y de recorridos? ¿Cuál fue tu mayor prueba? Ah, es una que todavía no he superado, que estoy aprendiendo, y Sí, es cómo alcanzar a las personas con las historias de forma que sea valioso para ellos y de forma que sea suficientemente bien remunerado para mí como para que no tenga que viajar tan arrastrado. Entonces, en Latinoamérica era más fácil porque no había barrera de idioma y me la acercaba a la gente en las calles y claro. en Latinoamérica la gente es muy abierta. Muy En generosa además, Europa, muy ¿cómo? generosa además. La gente acá También, es muy también, generosa exacto, porque, digamos, la muchísimo. gran diferencia, nosotras que conocemos los dos continentes, aquí la Ujú, generosidad es desmedida, desbordante, hay abundancia
Ujú. y a nivel de otros países que no voy a mencionar, hay, digamos, unas condiciones más, digamos, yo digo que viene del corazón. Hay Ujú. corazones que están un poquito más en el camino de abrirse. Pues si es una cuestión de cultura es porque es algo aprendido Sí, y se claro, puede aprender y se puede desaprender también. Pero total. uno también se tiene que adaptar a eso. Entonces, por ejemplo, sí, en Europa viajando, descubrí que inclusive cuando no había barrera del idioma, acercarme a la gente a la calle no sirve, porque la gente mismo, no, váyase, váyase, váyase. Y podrían ser inclusive muy groseros y es algo que no estaba acostumbrada a recibir hostilidad realmente. Intrusivo, era como para ellos intrusivo. Más que eso, o sea, muchas veces ni siquiera dejaban que explicara qué era lo que estaba ofreciendo Ya, o inclusive si decía, mira, no les voy a cobrar dinero, porque yo nunca cobro, o sea, siempre ha sido, si me la acerco voluntario. a alguien, les digo, si quieren aportar, si les gustó, genial, eso me sirve, pero estoy haciendo algo que amo hacer. Eh, pero ha sido el descubrir, bueno, esta forma que me funciona en Latinoamérica no me funciona en España, no me funciona en Inglaterra, no me funciona en otros lugares. Sin embargo, las personas en estos lugares, de todas formas, cuando sí logro conectar con ellos, sí le ven mucho valor a las historias y he encontrado unas conexiones muy, muy bellas y muy profundas con la gente. Entonces es aprender a adaptarme a la cultura, a saber cómo llegar y es eso, es encontrar distintas formas. Entonces, este año lo que estoy expandiéndome para tratar de salirme un poco del mundo de la cuentería, que es muy pequeño y muy limitado, Sí, y expandirme más al mundo de las conferencias y de las charlas y de cosas así, y utilizar las historias para llegarle a la gente desde un escenario más grande. maravilloso. O sea que este año, digamos, dentro de ya esta, como se dice, ola de renovación, entras en una Es nueva, hora de crecer, es hora de no, crecer, es hora de entras expandir. como en una nueva puerta. Es una puerta que Claro, se abre, es una puerta que se abre. Ay, Juliana, bueno, me encanta haberte tenido. Tus experiencias son valiosas, son un gran ejemplo, sobre todo para personas jóvenes que todavía están construyendo su camino y que tienen todo el mundo por delante. muchas gracias, Clara. Qué rico verte y conversar contigo. Entonces ya para todos les dejo las redes aquí en el video, ya encontrarán a Juliana allí para que empiecen a experimentar sus talleres y también para los que se encuentren en distintos países de habla hispana o de habla inglesa para cuentos especiales y ocasiones especiales. Muchas gracias. Felicidades, felicidades, felicidades.